Seguimos en la continuidad de A Fondo y estuvimos analizando un poco lo que fue, lo que es el ámbito de la justicia y ahora pasamos a lo político, porque en Santa Fe, según el socialismo, estamos frente a una crisis institucional sin precedentes. Entonces nosotros dijimos, ¿con quién mejor hablar de este tema que con nuestra analista Natalie Bedini? Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Gustavo, buenas noches Clau y Hola, ¿cómo noches a estás? toda la gente. Bueno, decías una palabra fundamental en el debate que tenemos hoy que tiene que ver con la justicia y con esta palabra que decías recién, sin precedentes. Bueno, hay que revisar un poco los antecedentes para ver si esto que acusó el Frente Progresista Cívico y Social, socialismo, radicales y socialistas, la semana pasada, en el marco de un suceso que ahora les vamos a contar, es así o no, si hubo o no precedentes de este tipo. En este caso estamos hablando de ciertos audios que se filtraron en donde se escucha al ex ministro de Seguridad Saín, hablando de temas controversiales. Se escucha en la voz de este mismo exfuncionario acusar a un diputado nacional muy vinculado al gobierno provincial, muy cercano a Omar Perotti, hablamos de Roberto Mirabella. En ese audio se escucha a Saín decir que en algún punto lo estaba incitando este funcionario político a armar carpetazos. Bueno, aquí el primer concepto que me gustaría poder aclararle a la gente para que sepamos de qué estamos ¿Qué hablando, es un digamos. ¿Qué es un carpetazo? carpetazo? Bueno, viene de la palabra carpeta. ¿Qué información habría en esas carpetas? Bueno, en esas carpetas hay información que comprometen judicialmente, penalmente, en su puesto a un dirigente político, a una persona importante, a algún periodista, y con esa carpeta se busca perjudicar judicialmente a esta persona. Esto es un supuesto, digamos, se escuchó en la voz de Saín decir esto, pero no en la voz de Mirabella decir esto. Ahora, acá hay varios puntos que me gustaría separar, teniendo en cuenta lo que es un carpetazo. Lo primero y más importante que me parece que tiene que saber la gente es que en este país y en esta provincia existe la división de poderes. Existe el poder legislativo, existe el poder judicial y existe el poder ejecutivo. Los tres poderes trabajan juntos, pero cada uno tiene autonomía de su tema, por En nuestra ponerle un... organización de gobierno. Exactamente, por eso nos decimos republicanos, por la división de poderes. Ahora, ¿qué sucede en este caso puntual? ¿Qué pasa con estos audios que se filtraron? Donde también hay audios donde se oye al secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Somaglia, también hacer algunas aclaraciones o algunos puntos. De justicia, perdón, de justicia, Somaglia, hacer algunas aclaraciones y tocar algunos puntos. Se filtraron audios judicializados. Es decir, se exponen en los medios de comunicación audios que son parte de una causa judicial, de una investigación de la justicia. Esto en primer punto me parece destacable y es algo que la ciudadanía tiene que saber y entender. No puede haber una causa que podría ser un arma, digo, podría ser en cualquier otra causa penal, un arma que es una muestra, una fuente, una prueba de un delito que se está llevando adelante o que se está queriendo ocasionar, ser puesto en los medios de comunicación. Y esto es lo que sucede de antaño, no es la primera vez que sucede, de hecho el propio Maximiliano Puyaro, que es quien... Vamos a los precedentes. Vamos a los precedentes y volvemos a la palabra que vos decías al principio. Él mismo denunció a un fiscal y a una fiscal en el marco de una causa en donde se filtraron audios de su celular. En esa causa, Maximiliano Puyaro acusa a estos funcionarios de la justicia, digo, de otro carril, no del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo, de abuso de autoridad por haber filtrado audios de su celular que también estaban en el marco de una causa judicial. En el caso de Puyaro, ¿cómo quedó esa situación? Bueno, esa situación, por supuesto, la causa terminó cerrando. Puyaro acusa a estos dos fiscales que estaban en el marco de una causa de investigación. En esos audios es controversial también un poco lo que se escucha. Digo, en el audio de Saín, para hacer una tabla comparativa, se escucha acusar a un legislador de un posible carpetazo, de algo que podría llegar a pasar. En los audios de Puyaro, que datan del año 2017, se escucha a quien era ministro de Seguridad hacer ciertos cuestionamientos por un comisario que había ido preso. Él entendía que ese comisario tenía que ir preso luego de las elecciones.
Esos audios que se filtraron del ex ministro de Seguridad Puyaro, ministro de Seguridad del Socialismo, eran en una conversación que él tenía en el marco de esta causa con el jefe del MPA, que es el Ministerio Público de la Acusación, con el jefe de todos los fiscales, hablamos de Baclini, él le hacía un cuestionamiento: che, ¿por qué lo pusieron preso a este comisario en esta instancia? Habíamos quedado en otra cosa, iba a ser después de las elecciones. Palabras más, palabras menos, es más o menos lo que se escucha en este audio del 2017. Ahora tenemos los audios de Marcelo Saín, en donde se acusa a Mirabella de este posible carpetazo. Ahora, hablabas recién de hacer un plano comparativo. En función de cómo terminó el episodio con Puyaro, ¿qué pensás que puede suceder ahora con esta nueva situación? Mira, yo lo que creo es que la justicia debe resolverlo, que es el carril por donde se debe resolver. Lo que sí me parece es que los ciudadanos tenemos que estar atentos a estas cosas. Digo, en una provincia en donde han crecido notoriamente los homicidios, y no es desde ahora, digo, no es desde un gobierno en particular, no son 4 años en donde empiezan, o 3 años, o 2 años, de acuerdo a la periodización que cada uno haga, en donde empezó a crecer el delito, en donde el mapa del delito en la provincia de Santa Fe cambió, en donde tenemos muchísimos homicidios, sobre todo en el sur de la provincia. Entonces uno se pregunta si las instituciones de la justicia realmente tienen que dar lugar, o los medios de comunicación, y aquí nuestra responsabilidad, tienen que dar lugar a que esas causas por alguna manera, permeen tanto en las cabezas de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas, que se terminen convirtiendo en carpetas efectivas que ocupan espacio y tiempo y funcionarios de la justicia. ¿Y por qué digo esto? Ahí me gustaría hacer rápidamente un repaso por cómo están organizadas nuestras instituciones de justicia, en particular esta, que es bastante controvertida muchas veces, que es el Ministerio Público de la Acusación. En la mitad de que sucede esta situación... Se ríe, Claudia. Claudia se ríe. Me río porque justamente llegamos al Ministerio Público de la Acusación. Quiero hacer esta salvedad antes de que sigas. Los 2 fiscales que investigaban a Puyaro fueron corridos. Y fue muy mediático todo aquello. Entonces es allí donde la gente empieza a tomar partido, cuando debe ser una causa judicial y tiene que tratar la justicia. Exactamente. Bueno, vamos a llevarlo a un ejemplo cercano, que la gente claramente lo pudo ver en los medios de comunicación este fin de semana, que no es de este país, pero que sí sucedió, que es lo que sucedió en Brasil, por ejemplo. Ajá. En Brasil, Lula da Silva fue parte de una causa judicial, primero mediatizada, luego resuelta. Hoy Lula da Silva no tiene ninguna causa abierta. Sin perjuicio de esto, en muchas de las encuestas que se hacían en Brasil para saber a quién iban a votar, muchos de los votantes brasileños y brasileñas respondían a Lula no porque estuvo preso. Ahora, estuvo preso en el marco de una causa que fue primero mediatizada, primero fue una causa de los medios, una causa de la opinión pública, una causa de la habladuría del supermercado. Che, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás de lo otro? Logra pasar a los pasillos de la justicia brasileña. Se resuelve, hoy Lula da Silva no tiene ninguna causa abierta, se resolvió su tema judicial, y sin perjuicio de esto, en el inconsciente colectivo de la gente perdura esto de estuvo preso por corrupto. Es algo que instalaron los medios de comunicación, que se transformó en una causa de la justicia y que hoy está fuertemente impregnado en el inconsciente colectivo de los brasileños y brasileñas. Bueno, esto no es distinto en Santa Fe. Pero por eso quería decir de dónde viene el MPA. El MPA es un órgano que nuclea a los jueces y fiscales de todos los departamentos y tiene una jefatura, un fiscal general, un jefe de fiscales. En este caso es Baclini, dura 6 años y se vuelve a elegir. En abril se le termina el mandato, estamos en plenos concursos. Ahora, que vienen bastante controvertidos, por cierto. Es cierto, también de hecho en el marco de estos sucesos de público conocimiento, de la filtración de audios judicializados, la ministra Celia Arena manifestó a través de Twitter, la ministra de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Celia Arena, manifestó a través de Twitter que se desarrollaba con normalidad el proceso de selección de jueces y fiscales para el MPA, como así también de otro organismo de la justicia que está realizando este proceso. Bueno, ¿por qué es importante que este proceso en este marco se esté realizando con normalidad? Y vuelvo a ¿qué es el MPA?
El Ministerio Público de la Acusación es una modificación institucional que introdujo el gobierno de Maximiliano Puyaro, y que en su selección tiene una fuerte participación de la legislatura provincial. Por supuesto, estas causas, incluso la propia causa del fiscal Apuyán y la fiscal que había denunciado Puyaro en su momento, generaron muchas rispideces entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, digo, de acuerdo a los intereses que tenga el gobernador y de acuerdo a los intereses que tengan los legisladores, el MPA queda un poco cruzado en la selección de jueces y fiscales por los acuerdos o no que haya entre todas las partes. Entonces hubo muchísimas causas a lo largo del 2015 a esta parte. El MPA empezó a funcionar efectivamente en el 2014. Reitero, es una modificación institucional que introdujo el gobierno socialista, que tiene a todas las partes involucradas, sobre todo con un fuerte peso de la legislatura en la elección de jueces y fiscales. Esto generó muchas rispideces y muchos contrapuntos que algunas veces rozan la anticonstitucionalidad, digo. Y voy a nombrar algunos casos, bueno, el de Puyaro sin dudas, que fue bastante controvertido y que trajo mucha tensión en ese momento entre el propio oficialismo que encabezaba Miguel Lifchit, que en su momento sí manifestó que había cierto oportunismo político en la filtración de estos audios. Hoy el gobernador Perotti, respecto de lo que se filtró, decidió apartar a Somaglia, el secretario de Justicia de este proceso de selección de jueces y fiscales que se está desarrollando con normalidad, según lo trascendido por la ministra Celia Arena. Lo aparta, esta es la decisión de Perotti, y no habla del tema. Es decir, uno puede interpretar que lo que está pensando el gobernador es que esto lo resuelva la justicia, esto va por los carriles de la justicia. En su momento, en el 2017, Miguel Lifchit dice, no, esto es oportunismo político, lo vamos a observar en alguna forma. Entonces, son dos posturas frente a una misma situación. Ahora bien, lo que la gente sí debe saber es que las causas de la justicia no por tan bajo costo, digo, por politiquería, tienen que estar primero en los medios y después en la justicia, porque la gente de la provincia de Santa Fe necesita que las instituciones de la justicia trabajen, investiguen y vayan contra el delito y resuelvan los problemas que tiene esta provincia y que va acumulando desde hace más de 10 años. Hace 10 años consecutivos que vienen creciendo todos los índices de delito, los índices de muertes, los índices de robos, los índices de todo tipo, de todos los delitos. Entonces, he aquí que lo importante de este análisis no sea meternos en los dimes y diretes, como quien dice, que este dijo esto, que este dijo lo otro, sino que sepamos cuál es la función de cada una de las instituciones que tienen que velar por la defensa de los ciudadanos y de las ciudadanas, y que no estemos ocupando de repente tiempo en los pasillos oscuros, lentos, larguísimos. La gente sabe de lo que estamos hablando, más si estuviste en algún momento perjudicado por un delito, para hacer caso a un audio que salió primero en un medio de comunicación y que después luego la justicia empieza a investigar por tal causa, y mucho menos hacer que esto ocupe lugar en nuestras cabezas. Entonces ahí me parece aparte, lo importante del debate. En cuanto a lo que respecta a los medios de comunicación, que el periodismo tiene una base, si se quiere, investigativa muy importante, pero que no se anticipe ni ocupe los lugares que son de la justicia, porque está bárbaro que el periodismo investigue, conozca y te informe, pero no ocupando lugares que tampoco le corresponden. Exactamente, aparte digo, en esto de la búsqueda del titular, que es algo que de hecho nos ha llevado los últimos años el periodismo, digamos, a pinchar a dónde está el titular, o que este dijo esto y el otro dice lo contrario. Digo, los adversarios políticos dicen cosas diferentes y se oponen frente a cualquier situación. Digo, los adversarios políticos trabajan en esa forma. Ahora bien, ningún medio de comunicación de la provincia de Santa Fe, excepto algunos escritos que pude leer, se cuestionó por qué se están filtrando audios de la justicia, por qué se están filtrando audios que son parte de una causa judicial, audios judicializados, por qué salen en los medios de comunicación, por qué todos los periodistas hablan acerca de lo que dicen los audios y no de la verdadera gravedad institucional
que significa que una causa judicial esté expuesta y sacando nuestras propias conclusiones, cual si nosotros fuésemos fiscales o abogados o cualquier otro funcionario judicial, respecto de cómo debe resolverse eso. Lo debe resolver la justicia y los medios tenemos que tener alto nivel de responsabilidad, al menos si, obviamente, si estás en el tren informativo y en todos los canales está que se filtraron estos audios, bueno, expliquemos esto. Son audios que pertenecían a una causa judicializada. Muchísimas gracias, Nathalie. Y una aclaración más de este caso mediático que es judicial, pero que no conocemos del todo. Marcelo Saín, el ex ministro de Seguridad, aún no fue imputado. Y otra cosa que él decía en la tabla comparativa antes, ¿no? Te agrego, Claudia. Saín fue apartado hace tiempo de su cargo. Maximiliano Puyaro, luego de que se escucharan audios en donde él hablaba con un policía para que participe en determinados concursos con cierto nivel de animosidad y confianza, digo, los audios se pueden encontrar en Google, los buscan y están, también hablaba de esto de la cuestión penal de un comisario, él continuó en sus funciones tranquilamente, terminó su cargo tranquilamente. Saín ya no es ministro de Justicia, ya no es ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe hace tiempo. Entonces ahí hay una diferencia abismal. ¿Se puede mediatizar una causa, filtrar cosas de la justicia, ser un funcionario en cargo y en funciones y que suceda esto y seguir como si nada pasara, pero después de 2 años salir a decir que esto no tiene precedentes? Es raro. Es raro. Absolutamente. Bueno, la palabra, la opinión, el análisis de Nati Bedini. Seguramente vamos a continuar, Nati, en la próxima, ¿te parece? Así es, tenía algunos otros datitos que vienen Esperemos desprendiéndose. con menos rarezas. Sí, con menos rarezas. Gracias por la presencia. Gracias a ustedes. Nathalie Bedini, con su opinión, análisis, por supuesto, aquí con nosotros en A Fondo, como cada semana. Ahora vamos a encontrarnos con una nueva pausa publicitaria comercial. Ya regresamos en un instante nada más.